no tratarlo, obviamente, porque puede traer muchas consecuencias. Y por eso vamos a recibir nuestra entrevistada. Le agradecemos ya por venir aquí hasta estudio a la doctora Evelyn Zamorano, que es especialista, una médica clínica, tiene especialización, es muy larga la palabra, pero especialista en estrés, vamos a reducirlo en eso. Medicina del estrés, exactamente. O sea, el nombre largo es psiconeuroinmune endocrinología. Eso, esa me refería, porque es bueno. especialista, tiene una especialización, capacitación en eso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos, buenas noches, un placer compartir con ustedes otra vez. Bienvenida. Ojalá pudiera tener toda la semana, pues es un tema que tenemos que hablar. Y hoy justamente, tiene un día especial, pero no hay que olvidarse todos los días de hablar de estrés. Totalmente, sí, me puse a mirar un poquito cuando justo vos me avisaste, porque es cierto que empezó este tema de la movida de la concientización sobre el estrés, más que nada por el tema laboral. Se hizo mucho hincapié, fue todo un movimiento que se veía de los trabajadores cómo les afectaba el estrés y caía su rendimiento, por supuesto, al momento de trabajar. Entonces, por eso también se creó este homenaje, se podría decir, o recordatorio, para tener en cuenta que el estrés es un factor importante en la vida de cada uno, así que sí. Sí, y cada vez más consultas, cada vez se detectan más casos o se empiezan a tratar. Sí, fíjate que hay varias estadísticas, una de las más recientes habla de que aumentaron en los últimos años las tasas de ansiedad y estrés y ya no diferencia, por ahí antes se veía mucho, como te digo, en la parte laboral, por así decirlo. Ahora ya el estrés predomina en todos los ámbitos, no diferencia sexo, edad, condición social, entonces es un tema relevante del cual hay que hablar y no hay que normalizarlo por sobre todas las cosas. Sí. Hace años que vengo escuchando acerca del vínculo del cortisol con el estrés y la inflamación del organismo. ¿Es verdad? ¿Qué vínculo tiene nuestra salud, la inflamación y el estrés? Mira, partiendo de la base de que nosotros cuando estamos estresados, nuestra química, nuestra biología está alterada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay ciertas hormonas, sustancias que aumentan en sangre. La más conocida es el cortisol. El cortisol aumenta en exceso cuando estamos estresados, ¿sí? Y el cortisol es una hormona proinflamatoria. De todas maneras, acá quiero hacer un paréntesis y no quiero que demonicemos al cortisol, porque en realidad es súper importante entender de que gracias al cortisol nosotros nos despertamos todas las mañanas. Es decir, el cortisol participa en muchísimas funciones de regulación de otras hormonas o de otros órganos. Correcto. El tema es cuando está en exceso, ¿sí? Porque al ser una hormona proinflamatoria produce justamente una inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si yo tengo cortisol elevado por mucho tiempo y en valores elevados en exceso, como valga la redundancia, mi organismo detecta un estado inflamatorio permanente. Por eso es frecuente, por ejemplo, la persona estresada de pronto empieza a enfermarse por todo, ¿sí? Empieza con la gripe, con la faringitis, con la otitis, todo lo que termina en itis alude, o sea, hace hincapié a inflamación, ¿sí? Entonces la persona que está estresada generalmente bajan las defensas. Sí. Y siempre se enferma por todo. Claro, muchas veces uno está enfermo y automáticamente se escucha, está estresado. Y bueno, ¿cómo? Me dicen que es estrés, pero yo estoy con dolor de garganta. Y ahí hablamos de ese vínculo, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Que las personas, la mayoría, ¿sí? Viven y caen al consultorio también muy desconectadas de sí mismas. Entonces, lo primero que llega o es el síntoma o en casos más avanzados, la enfermedad en sí. Bien. Pero es poco el porcentaje de personas que realmente detectan cuando algo va mal y cuando ya dicen, bueno, no, me tengo que ocupar, me doy cuenta que algo está pasando. O sea, si estuviéramos en ese punto, que ahí se llama eustrés la palabra, porque el eustrés sería como un estrés normal que me ayuda a estar mejor, que me potencia. Cuando yo mantengo un eustrés o un factor estresor por mucho tiempo, paso a un distrés, ¿sí? Todo el término dis siempre va a ser alteración o patológico. Entonces, el distrés es como el inicio de lo que es la enfermedad en sí mismo, porque todas mis defensas, mis reservas orgánicas de mi organismo que está protegiéndome para no tener estragos en mi cuerpo físico ni mental sobre el estrés, se agotan. ¿Puedo me siento estresado? ¿Voy solamente con Evelyn o tengo que ir con un equipo completo para ver todo el cuerpo? Idealmente, Marce, siempre es el abordaje multidisciplinario, porque tengamos en cuenta que nosotros no somos solo un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la parte física es súper importante porque yo siempre digo, tu cuerpo es tu motor, tu transporte, el que va a sostenerte para que vos puedas hacer todo, pero lo psicoemocional va de la mano. Pero sí, Marce, hay una cuestión de que si alguien está estresado, por ejemplo, que es algo que pasa muy frecuentemente,
bueno, estoy estresado, me voy a un especialista, me medica, por ejemplo, que es uno de los pilares del tratamiento, pero no es el único. Y yo tengo en realidad una patología asociada. Por ejemplo, alteraciones gastrointestinales, lo de la microbiota que siempre hablamos, una disbiosis, SIBO, o algún déficit de nutrientes en sí. Por más que yo esté medicado, capaz que un tiempito voy a andar bien, pero no voy a resolver de todo el estrés si no me fijo el resto de lo que soy, de la persona en sí. Por eso el abordaje siempre es y integral. empezando por acá. Todo, yo te diría que es todo. Sí. Lo que hacemos mucho en la consulta, desde la parte de la PNI, es la primera consulta armo lo que se llama el perfil biopsicosocioemocional de la persona. Y a mucha gente por ahí le resulta extraña la primera consulta, porque nosotros en una primera consulta hablamos hasta de tu infancia, de tus creencias, de tu familia, cómo estaba compuesta, de cómo te llevabas con tus padres. O sea, cosas que quizás las personas cuando caen a la consulta no se imaginan, pero todo eso, ¿en qué influye? En cómo yo voy, o sea, qué tipo de reactor voy a hacer o qué tipo de personalidad voy a tener para ser más o menos propenso a tener estrés. Bueno, Evelyn, yo quiero no tener estrés. Yo decido y voy a tratar de manejarlo. No quiero ser como el resto. ¿Es posible? Sí, por supuesto que es posible, pero lo que siempre digo es hay que ponerse límites, objetivos reales, ¿sí? Estrés va a haber siempre. Ok, ¿sí? Eso es importante saber. Todos tenemos un poquitito de estrés. Todos tenemos un poquito de estrés. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo reciente. Yo la semana pasada, como no sé si vieron que yo hice un evento muy lindo sobre estrés, ¿sí? Para mí cada preparación de evento es un estrés. Mira ¿sí? vos. Pero ¿qué pasa? Es un estrés que yo elijo y que me hace bien, porque me encanta hacerlo y lo disfruto y me divierto. Bien. Entonces, a eso quiero llegar. Si es un estrés que yo vivo y que no me planteo el por qué hago lo que hago, que vivo enojado, que estoy frustrado, que me doy cuenta que esto que estoy haciendo en realidad no me llena, que estoy rodeado de personas que me tiran para abajo, que estoy enganchándome en los problemas de los demás. O sea, si yo tengo una vida de la que no empiezo a tomar conciencia y no empiezo a elegir realmente, me cargo con todo, lo más probable es que yo siempre tenga estrés ese del malo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, yo siempre digo, a ver, tener un hijo es una especie de estrés, pero cuando uno lo elige, uno apunta distinto, uno crea, o sea, uno deja de que eso sea un problema para que sea algo que uno elige y lo toma diferente. Hay una diferencia entre la sobreexigencia, el estrés, me refiero que la demanda de tiempo, de estar tantas horas en un trabajo, ¿no se relaciona con el estrés o sí? Perdón, ¿cómo lo ves? Me refiero a la sobreexigencia de una persona. A veces estoy estresado porque trabajé tantas horas, pero me gusta lo que estoy haciendo. Igualmente, ¿es considerado un estrés el cansancio corporal y mental? O sea, lo volvemos a lo mismo. Si vos lo haces porque vos lo elegís con ganas, porque es algo que vos querés, porque te apasiona, por eso es tan importante, y yo les desafío a todo el mundo a no conformarse con una vida en la que tengan que escapar el fin de semana. Bien. O sea, yo siempre apunto a que se puede crear una vida en la que uno sea feliz. Y justamente uno de los pilares es hacer lo que nos gusta, es buscar la forma, quizás. Yo entiendo que la transición suele ser difícil, pero realmente cuando uno empieza a vivir con más conciencia y con la elección personal, uno puede crear una vida de la que se sienta feliz, ¿sí? O se puede quedar en el papel de víctima, quejándose por todo, buscando culpables afuera, y ahí sí que es un círculo que te impide salir. O sea que la persona que por ahí trabaja toda la semana para decir, me doy mi gustito el finde, me exijo y llego el finde como para descargar o espero vacaciones, igualmente tiene una carga de estrés grande. Sin duda, sin dudas. Si vos lo haces desde el amor, si es algo que disfrutás, yo te aseguro que vas a llegar el viernes y vas a estar con una sonrisa en el rostro porque vas a estar haciendo lo que te gusta. Y vas a estar cansado, sí. Pero eso va a tener su rédito en cómo te hace sentir lo que vos estás haciendo en el día a día. Vinculado a esto tiene que ver con una palabra que se escucha mucho, gestionar nuestras emociones, gestionar. ¿Sirve esto? Gestionar el estrés es uno de los primeros pasos, claramente, porque ¿cómo? eso es lo que
resignificando lo que suceda y entendiendo, primero y principal, que mi cuerpo jamás va a estar en mi contra, ¿sí? Si vos tenés un síntoma, si te estás inflamado, si estás cansado, si dormís bien pero te levantás sin energía, tu cuerpo te está hablando. Entonces, primero y principal, detectar eso, que tu cuerpo te habla a través del síntoma, ¿sí? Tu cuerpo no te odia y por eso te duele, sino que te está informando algo. Entonces, primero y principal, estar presentes y detectar qué me está pasando, ¿sí? ¿Qué estoy dejando pasar o qué estoy haciendo? Hay gente que me dice, yo me pongo mucho trabajo porque no soporto estar en silencio o no hacer nada, ¿viste? Entonces, ahí esas son señales de que hay otras cosas que ver dentro nuestro también, y ahí tiene mucho que ver lo psicoemocional, mi historia personal, lo que yo creo de la vida, lo que yo asocio con el trabajo, con el esfuerzo, si es solamente sacrificio, si es algo que si puedo hacer algo que me genere placer también, ¿sí? Cómo yo empiezo a ver la vida. Por eso siempre hablo de resignificar lo que nos sucede. Bien. ¿El estrés tiene edad? No, para nada, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene condición social, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, yo cuando tenga plata voy a dejar de tener estrés, y te aseguro que no. ¿Se da casos de niños y adolescentes con estrés? Y cada vez más, Marce, ¿sabes por qué? Sobre todo por el tema del uso excesivo de las pantallas. En la nueva generación de niños, y esto sí hay varios estudios que demuestran que están con una muy poca tolerancia a la frustración. Y eso justamente, al no poder tolerar la frustración, al no saber aburrirte, al no poder no estimular la imaginación, hace que este niño no pueda gestionar sus emociones y por ende se estresa. Ajá. ¿Y cómo se trata? Por ejemplo, vos derivás, se detecta, ¿cómo es? Padre preocupado. ¿Hay médicos especialistas que están trabajando en esto? Sí, o sea, yo no soy pediatra, no atiendo niños, pero siempre por ahí me consultan los padres y siempre indico, primero y principal, a la pediatra. Siempre es muy útil empezar con acompañamiento psicológico también, ya para los niños. Cada vez más chicos están teniendo un acompañamiento psicológico y eso les ayuda un montón. Y hay un rubro que cada vez está más frecuente en los niños, que es la psicopedagoga. La psicopedagoga, con todo lo que es gestión de las emociones de los chicos, les da muchas herramientas en todo lo que es esta fase de neurodesarrollo también. Sí, si no es tratado en ese momento, a ver, si a un niño no se lo trata por el estrés, ¿puede convertirse en algo crónico? ¿Qué podría pasar? Totalmente, sí. Sobre todo trastornos de la personalidad, ¿sí? O sea, esto del tener poca tolerancia a la frustración lleva a que justamente los chicos sean adultos que les cueste relacionarse, que les cueste mantener rutinas, que les cueste muchas veces por ahí respetar ciertos horarios, formas, trabajos. Entonces, sí. ¿Y qué recomendás entonces? Para el padre que está por ahí preocupado porque ¿qué le pasa a su hijo? Primero y principal, sería buenísimo empezar, yo siempre digo, los cambios deben ser en casa, ¿sí? Si yo le pido a mi hijo que no esté tanto con el teléfono, pero yo me paso 20 horas al día con el teléfono y cuando mi hijo me habla no bajo la mirada al celular, o sea, yo le estoy transmitiendo también eso y le estoy mostrando con el ejemplo. Entonces, eso me parece clave, rever los valores en la casa. Y, por supuesto, acudir a una pediatra, a una médica que te pueda asesorar, sobre todo por la edad de infancia, que es una edad muy importante, la edad del desarrollo, y la parte de psicología y psicopedagogía. Infantil, por supuesto. Ellos a veces están en las redes, nosotros estamos en las redes y vemos a veces cuestiones que nos agobian, que nos preocupan, historias que nos dejan tristes a veces. Ellos también adultos, consumen todo. Totalmente, y aparte, como siempre charlamos cuando vengo acá con ustedes, chicos, recuerden que nosotros todo lo que le metemos a nuestra mente, qué sé yo estoy mirando algo que me duele, me estoy acordando de algo que me pasó hace un montón, estoy llenándome de malas noticias, estoy, no sé, recordando algo doloroso de otra persona, mi mente no identifica qué le está pasando a otra persona o que yo estoy mirando en el teléfono y se pone en un modo de alerta, de defensa y reacciona como si me estuviese pasando a mí. ¿Qué hay del beneficio de la actividad física? Porque se vincula también a que mejora nuestra salud y nos desestresa o ayuda a evitar el estrés. Totalmente. Yo siempre digo que la forma más efectiva, rápida y económica de regular estos neurotransmisores que tienen que ver con la gestión de las emociones, del estrés, y resumiendo, de
estimular la farmacia interna que todos tenemos dentro es la actividad física. Es más económico que... Totalmente, pero por eso es importante, yo siempre le digo, no es una cuestión de que yo te esté vendiendo de que no tenés que hacer actividad física. A mí me gusta que entiendan por qué, ¿sí? Por la liberación de la serotonina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir mejor. Las endorfinas, que son sustancias que actúan como analgésicos, entonces tenemos mejor tolerancia al dolor. Catepsina B, que es una sustancia que nos mejora la memoria, mejora la salud cardiovascular, expande mejor los pulmones. Todo eso hace la actividad física. Todo eso hace la actividad muy física. Bueno, entonces. El estrés a veces se expresa en lo físico. ¿Cuántas veces viste a alguien que está muy flaco y decís, mirá, está flaco porque tiene estrés? ¿Pasa lo contrario también, que por ahí... ¿El estrés engorda? ¿Engorda? Sí, totalmente. Tiene mucho que ver, primero, con el metabolismo de la persona, ¿sí? Segundo, si tiene patologías asociadas o no, ¿sí? Si yo es una persona que tiene estrés y encima tiene, por ejemplo, un hipertiroidismo, lo más probable es que baje de peso. Bien. Pero, más allá de todo eso, y justo hay un estudio que revisé hace poquito que habla de que el cortisol, a su vez, es el que favorece que los adipocitos, que son las células grasas, aumenten su estructura y aumenten su tamaño y se rompan distinto. O sea, que funcionen distinto, digamos. Al funcionar distinto van a favorecer que una persona aumente de peso también. Y al mismo tiempo, el hecho de estar estresado es un factor para que la persona empiece con los picoteos y con el hambre emocional que le dicen. Ajá, o sea, la ansiedad. Sí, exactamente. Uy, bueno. Yo creo que ya tuve muchísima información, no quiero estresarme, así que por eso... A respirar, chicos, por favor. Bueno, también, pero quiero saber dónde podemos consultar a la persona por ahí que tiene y quiere consultarte a vos, porque creo que ahí se deriva también a un equipo multidisciplinario, si es necesario. Totalmente, se hacen los estudios que sean necesarios, se trabaja siempre en equipo, trabajo mucho con los psicólogos, nutricionistas, si es necesario sería el psiquiatra, siempre en equipo, ¿sí? Pero lo que yo siempre digo, nunca buscar la solución en un especialista o en una pastilla mágica, sino empezar a hacerse cargo de lo que le está pasando también. Correcto. ¿En las redes te encontramos? Estoy como doctora Evelyn Zamorano, DRA, Evelyn Zamorano con Z. Y Evelyn con I latina. Con I latina, sí, así como está escrito. Exactamente, Zamorano, ahí está, mira, es todo especialista en medicina del estrés, vas a encontrarlo, y esa palabra difícil también que yo no supe pronunciar, también está, así que bueno, y consultorio, ¿dónde? Por ahora estamos haciendo todo lo que es virtual, así que se pueden comunicar ahí y ahí seguramente vamos a poder contactarnos. Muchísimas gracias por venir hasta acá, y gracias también, y bueno, que le sirva a mucha gente, que eso es importante. Gracias, que sea expansivo, gracias, chicos. La doctora Evelyn Zamorano, especialista en medicina del estrés, hoy en el Día Mundial a tomar conciencia sobre el estrés y sus consecuencias. Respiramos. Primera plana. El anticipo de portada de Primera Edición. Yeah.